Yo he escrito un libro que he titulado La invención del viaje. Y lo titulo La invención porque, por lo general, los viajeros inventan el mundo para nosotros. De ellos es la verdad o la mentira con la que creemos conocer a los demás, mientras podemos ir a comprobar si aquello que nos han dicho es cierto o es falso. Hay grandes mentiras dentro de la historia del relato de viaje, o sea, yo podría incluso atreverme a decir que la fake news nace en el viaje, nace en los relatos de los grandes viajeros. Muchas mentiras vienen del relato de viaje y yo lo que creo es que nos han hecho creer que los periodistas podemos decir verdades. No, yo lo que creo es que los periodistas tenemos, y los viajeros y los que cuentan historias, lo que están obligados cuando hablamos de no ficción, cuando hablamos de información, es a la honradez. Creo mucho en el relato en primera persona, en el relato de la crónica, en el viajero que se responsabiliza, no para contarse a sí mismo y recrear el paso de él por un lugar, sino para, desde su mirada personal, que se responsabiliza, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo comprendí, esto es lo que yo investigué, después de un largo ejercicio de comprensión, pues básicamente nos cuenta responsabilizándose con una honradez y una honestidad. Creo que esa es una de las aproximaciones a las que hay que acudir. También hay que pensar en que la objetividad es muy peligrosa. Se ha enseñado muy mal la objetividad en las facultades de comunicación y periodismo. No hay tal cosa como la objetividad. Lo que sí creo que puede haber porque en aras de la objetividad o de un falso equilibrio informativo terminamos por darle el mismo peso a la verdad que a la mentira. ¿A qué me refiero? Si hay quienes niegan el cambio climático, pero hay quienes afirman el cambio climático, no puedes darles el mismo altavoz, porque los que afirman el cambio climático tienen años de ciencia, años de investigación, años de estudio, contra los que lo niegan, que simplemente es porque sí, porque hablan desde la sensación, desde la emoción, desde lo que quieren creer, pero no desde la información. Entonces, en aras del falso equilibrio informativo, pues le podemos dar el mismo espacio a unos y a otros, y eso no es posible. No hay que darle la misma voz a todos, y yo lo que creo en el viaje es eso. Lo que a mí me enseña el relato del viajero, el viajero honrado, es una primera persona que después de un trabajo muy riguroso cuenta desde su mirada. Vivimos en una suerte de falsificación del mundo, una falsificación que privilegian las redes, que las redes nos hacen creer o dos cosas, o que el mundo es todo precioso, de que todo es hermoso y que vamos a irnos a tomar todo el mundo en aras de tomar también su fotografía para las redes, entonces vamos a privilegiar una suerte de falsificación del mundo a través de las imágenes. Entonces todo el mundo va ahí a tomarse la misma fotografía sin escuchar, sin ver, viajan sin mirar. Entonces, eso por una parte, pero también vivimos en una suerte de pornografía de la miseria. Entonces, si no es lo bello, es lo extremadamente pobre, difícil, conflictivo, que es difícil también de contar desde esa suerte de negro y blanco. No, el mundo está lleno de gamas de grises, lleno de matices, y esa es una de las cosas que el verdadero viajero procura hacer. El turista hace un monólogo, no escucha a nadie más que a sí mismo, no dialoga con los locales, por lo general viaja con otros que son iguales a él, mientras que el viajero dialoga. El viajero dialoga con otros libros, con otros viajeros que han pasado por ahí, dialoga con los locales, es una especie de deseo de entendimiento. Entiendo el viaje como una metodología del entendimiento. Entonces, cuando hablamos de estas comunidades en Instagram, donde todo el mundo repite una foto tras otra, pues creo que eso contribuye a la falsificación del mundo. No creo que eso se pueda llamar periodismo tampoco, porque hablamos de muchos influencers, porque hablamos de muchos youtubers de viajes, pero ellos no son periodistas, son publicistas, ganan muchísimo dinero y les pagan todos estos viajes. Entonces, cuando a ti te pagan por ir a mostrar y por ir a hablar bien de un hotel, de una playa, de un lugar, pues nunca podemos hablar de periodismo, porque ahí no hay información, ahí hay publicidad, y publicidad e información son dos cosas que nunca pueden ir juntas. Entonces, creo en eso, creo que hay que privilegiar y hay que seguir insistiendo en la honradez, hay que seguir insistiendo en una mirada, digamos, profunda. El viajero hoy en día por lo general pasa muy rápidamente por los lugares, el viaje necesita tiempo, el viaje necesita sentarse, el viaje necesita lecturas, o sea, necesita ese deseo de la comprensión que nunca ocurre en la prisa, siempre ocurre muy despacio, la realidad se te va revelando y eso necesita tiempo.
Y creo también que hay que combatir esa falsificación del mundo a través de las imágenes, porque eso lo que privilegia es el viaje inmóvil del que hablaba Marc Augé, que dice que no se mueve ni la mente ni la imaginación. La gente viaja en hoteles que pueden estar y ser el mismo en Medellín, en Shanghái, en Bogotá, en El Cairo o en Pekín. Son exactamente el mismo hotel, con lo cual tú no te estás moviendo, es un viaje inmóvil, no hay movimiento. Entonces hay que privilegiar el movimiento, porque entender y comprender suceden cuando te alejas de todos los referentes conocidos, y para viajar hay que irse, o sea que hay que moverse.